Estamos de vuelta en Es Noticias Centroamérica, les acompaña Ana Karina Villalba. Revisamos ahora lo que sucede en Nicaragua, próxima a elecciones presidenciales. Hay diatriba en la población y en los sectores políticos. Y es que la oposición reclama que no se conocen detalles acerca de las próximas presidenciales. El oficialismo asegura que pronto estarán dando información acerca de los preparativos. Daniel Ortega aumenta aparentemente las posibilidades de repetir en la silla presidencial. Para los partidos políticos de oposición en Nicaragua existe un raro silencio de parte del Consejo Supremo Electoral. Afirman que hay un ambiente de desconfianza porque este poder del Estado todavía no convoca para los próximos comicios presidenciales que son en noviembre de este año. Esta situación no solo les genera críticas, sino que además también que el exguerrillero Daniel Ortega alcance su cuarta reelección y tercera consecutiva. Aquí la tradición ya la conocemos. El presidente del Frente Sandinista, el candidato se llama Daniel Ortega Saavedra. Eso no lo discute nadie. Ellos preparan un fraude más y eso no abona verdaderamente a una democracia en nuestro país. Estamos viviendo imposición de un gobierno. Por su parte, aliados del Frente Sandinista dicen que este partido tiene amplia ventaja porque son una estructura organizada con recursos económicos. Según este diputado, la debilidad de la oposición es que está dividida y comenta que todavía hay tiempo para que el Consejo Supremo Electoral convoque para los próximos comicios. Y 6 meses antes de la elección es un tiempo suficiente para desarrollar los plazos electorales. O sea que el Consejo no ha caído en ilegalidad, no se está incumpliendo la ley, y los que se están quejando son los que siempre se quejan por todo porque no tienen la capacidad de organizar un partido que pueda enfrentar al Frente Sandinista. La expresidenta del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya, explica que no hay problema que la institución aún no convoque y destaca que en todo proceso se debe respetar el voto de la ciudadanía. Por supuesto, como hay mucha desconfianza en el Consejo Supremo Electoral, en sus magistrados y en toda la estructura, lo que haga y no haga se vuelve altamente sospechoso, ¿verdad? Para aquellos partidos políticos y aquellos líderes políticos que se sienten un poco nerviosos. Pero desde el punto de vista de la ley electoral, no han incumplido ninguna ley al no haber convocado a la fecha. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, es el mandatario de América Latina con el 75% de aprobación, el nivel más alto según el ranking elaborado por el Centro de Estudios y Datos de Ecuador. Diputados oficialistas respaldan ese resultado y lo ven como un excelente candidato para seguir ocupando la silla presidencial hasta 2021. Consideramos que, de acuerdo a las valoraciones positivas que tiene, el comandante Ortega es el candidato de nosotros, del pueblo sobre todo. En noviembre de este año el país elegirá a su presidente, vicepresidente, 90 diputados nacionales y representantes ante el Parlamento Centroamericano. El último estudio de M&R Consultores revela que más del 80% de la ciudadanía demanda observación nacional e internacional para darle legitimidad al proceso electoral. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. Y ahora nos vamos a El Salvador. El expresidente Mauricio Funes está siendo cuestionado por la llamada tregua entre pandillas. Y es que el Ministerio Público lo ha citado para investigar un supuesto pacto escondido con las pandillas. Ante los cuestionamientos sobre la llamada tregua entre pandillas, pero que para muchos fue un pacto entre el gobierno y los delincuentes, el expresidente Mauricio Funes se defiende. Como presidente de la República que fui, yo puedo dar fe de que no se pactaron beneficios, no entregamos celulares, no entregamos armas, no metimos prostitutas y mucho menos menores de edad para que hicieran orgías dentro de los centros penales. Y es que varios testigos criteriados, pandilleros todos, declararon en un juicio que Funes y su gobierno brindaron privilegios a las maras a cambio de bajar los homicidios. Pero Funes pasa de ser interrogado a cuestionador del sistema judicial. No se le puede dar criterio de oportunidad a cualquiera. El hecho que la ley faculte dar criterio de oportunidad no significa que la Fiscalía va a comenzar a darle criterio de oportunidad a cuanto se le ocurra para fabricar una prueba e incriminar a otras personas que nada tienen que ver con el proceso que se está haciendo investigado, con el delito que está siendo investigado. Los analistas creen que hay muchas dudas en El Salvador por la tregua. El tema de la tregua ha sido una oscuridad desde el principio hasta este momento y es un tema que permanece en el ambiente.
sí es bueno la investigación. Esperaría que se empiece un proceso de investigación como Dios manda y que verdaderamente se tome con todo el rigor de la ley y que pues se deduzcan las responsabilidades. Antes de la tregua había 14 muertos al día. Después de la tregua hoy hay 24 muertos al día. A las interrogantes de la prensa, el expresidente Mauricio Funes responde con una ironía. Saquen boleta para ver si tienen suerte y les doy una entrevista. De inmediato los periodistas le toman la palabra y ocupan las redes sociales. Si su gobierno no tuvo nada que ver con la tregua, ¿por qué tomó como propios los logros de haber reducido los homicidios? Señor Mauricio Funes, ¿se reunió usted con los cabecillas de las principales pandillas, como lo dicen los criteriados? Señor Funes, ¿por qué usted decidió ocultar información sobre sus viajes presidenciales y también decidió reservarse información sobre auditorías en Casa Presidencial? Expresidente Funes, yo agarré mi boleta, yo quiero entrevistarlo y preguntarle por qué descuidó tanto la parte fiscal durante su gobierno y dejó tirado el tema de las pensiones también. La tregua con las pandillas no fue avalada por la oposición política, la Iglesia Católica, ni el gobierno de los Estados Unidos, entre otros. Mauricio Funes gobernó El Salvador entre el año 2009 y el 2014. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Noticias de Costa Rica. La Sala Constitucional del máximo tribunal de ese país ha anulado el decreto presidencial que permitía el regreso de la fertilización in vitro, ordenado, por cierto, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nefasto e inaudito. Con esas palabras, los abogados demandantes acusaron a la Sala Constitucional de burlarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Sala ha cometido el atropello más grande contra los derechos humanos que se puede haber cometido en la historia de este país y nosotros estamos tomando entonces la reacción sobre esta posición de la Sala. Este hecho atenta completamente contra los derechos humanos. Estamos viendo que la Sala desafía directamente a la Corte Interamericana. Es un hecho inédito en la historia del continente también que un tribunal constitucional se atreva a decirle y se burle de la Corte Interamericana diciéndole que su sentencia no tiene validez, porque eso es lo que está haciendo la Sala. Con el fallo de la Sala Constitucional, nuevamente la reactivación de la fecundación in vitro queda en manos de la Asamblea Legislativa. Poder del Estado que suma 3 años desacatando la sentencia del ente internacional. Históricamente, un pequeño grupo de diputados ha interpuesto más de 1.500 mociones con el fin de impedir que el proyecto se discuta. Y son 5 los diputados de ideología cristiana que siempre se han opuesto a que se vote y apruebe el proyecto de ley que permitiría implementar nuevamente la fertilización in vitro en Costa Rica. En esta ocasión no será la excepción. Han adelantado que su voto será negativo. Mario Redondo, del partido Alianza Demócrata Cristiana, es uno de esos diputados. Probablemente yo haga uso de la palabra 1 hora, hora y media en plenario para defender nuestra argumentación, pero no existe ningún afán por interponer algún tipo de obstáculo o por hacer un bloqueo. Yo creo que la democracia va a poderse manifestar. Nosotros esperamos convencer a los demás diputados. El fallo de la Sala Constitucional no estableció un plazo para que los diputados voten el proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa, lo que significa que podrían pasar muchos años más para que finalmente el Congreso acate la sentencia de la Corte o, en el peor de los escenarios, nunca la cumpla. Compromisos comerciales en Es Noticias Centroamérica, y al regreso les informamos lo que hace el gobierno de Panamá para seguir ampliando las redes del metro en la capital.